Hola, buenas noches República Dominicana, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de Consensuando que como siempre llega a todos ustedes a través de Cinevisión, Canal 19 para toda la República Dominicana y por supuesto para todo el mundo a través de nuestras plataformas en redes sociales. Francisco Medrano y nuestro queridísimo compañero Tabaré Ramos Concesión, les damos la bienvenida en esta noche. Tabaré, ¿cómo te sientes? Bienvenido. Muy buenas noches, Medrano, como siempre, un honor y un placer tener esta oportunidad y este privilegio de dirigirnos a toda la nación dominicana, los 48.442 kilómetros cuadrados que nos observan a través de la televisión y a través de la reiteración en el internet. Este programa Consensuando, que tiene 10 años haciendo un intento serio de edificar, de instruir, de mostrar al pueblo dominicano los temas trascendentes en el área nacional y, ¿por qué no?, también en el área internacional. Y como todos recuerdan, la semana anterior que tuvimos a un especialista en Derecho Internacional, el señor Luis González, tratamos y manejamos lo que era y todavía es la crisis en el este de Europa, con el caso de Rusia, con el caso de Ucrania, la OTAN, los Estados Unidos y los peligros que aún se ciernen sobre esta situación que tienen en ascuas no solamente a Europa, sino al mundo entero. Como en esta oportunidad, Medrano, tenemos a un invitado de mucha experiencia política, experiencia no solamente en la política vernácula de nuestro país, sino también que es un lector y un intelectual, conocedor de la realidad internacional. Vamos a abordarlo desde un primer momento para que nos dé su punto de vista con relación a esta crisis y también aprovechemos para desmenuzar estos temas de trascendencia nacional. Cómo no, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de esta noche. Se trata de Obi Saldívar, quien es viceministro administrativo de la presidencia. Además tiene la responsabilidad de ser el enlace y de las relaciones interinstitucionales de los distintos poderes que conforman el Estado Dominicano conjuntamente con el Poder Ejecutivo. Así que queremos agradecer la presencia de Obi en esta noche. Obi, de verdad que para nosotros es de mucho placer que hayas atendido a esta invitación y te damos la bienvenida al programa. Bien, gracias. Buenas noches a todo el pueblo dominicano y buenas noches a ustedes por darnos la oportunidad de poder interactuar con el país a través de estos medios de comunicación y esperamos darle las palabras, el conocimiento que nosotros tengamos sobre las diferentes situaciones del país y fuera de él. Bueno, un tema de tratamiento ineludiblemente obligatorio es el desarrollo de la crisis en el este de Europa, en Ucrania. Es una situación que el mundo entero temía que ocurriera y está en curso en estos momentos. ¿Qué opinión usted tiene realmente con lo que ha pasado? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Y cuál usted cree que pudieran ser las potenciales soluciones a este complejo problema? Mira, eso hay que comenzarlo desde un principio. Como todos comprenderán, a raíz del desmembramiento de lo que fue la Unión Soviética, algunos países adquirieron su independencia en función de que ya Rusia había determinado con una serie de eventos que se dieron políticamente y para ir fundamentalmente al hecho que nos atañe hoy, Ucrania fue uno de los países de mayor industrialización que tenía la Unión Soviética en aquel entonces, porque es uno de los terrenos más fértiles que tiene la parte de Europa oriental, sí, perdón. Entonces, inclusive hay mucha gente que no sabe que de los 120 metales que hay en el mundo, Ucrania tiene 117 metales en su terruño en producción. Es uno de los países con mayor capacidad acuífera también. Es un terreno eminentemente fértil, pero aún más es un espacio geográfico
donde la antigua Unión Soviética hizo grandes inversiones en términos de infraestructura estratégica, militar, y es por eso que hoy el pretexto que tiene realmente Putin de que la Unión Soviética, Rusia, no quiere permitir que le pongan a la OTAN en el frente de su casa, eso va más allá, porque ahí hay una parte de intereses económicos también y de geopolítica que en definitiva nosotros podemos observar y ver solamente lo que se nos dice a través de los medios de comunicación, y no solamente de los medios de comunicación pro Estados Unidos o pro soviético realmente, pero ahí eso va más allá de lo que los intereses, y en el fondo Putin lo que está tratando de ver de qué forma pudiera él volver a restaurar lo que fueron aquellos terrenos, porque hoy es Ucrania, pero mañana va a ser Yugoslavia y pasado va a ser otro, porque realmente lo que él quiere en el fondo es restaurar todos los espacios geográficos que de alguna forma u otra pertenecieron a la Unión Soviética, para ellos poder siendo la potencia que otrora eran. Pero como ya el bloque de la Organización del Tratado Atlántico Norte, real y efectivamente, él entiende que ellos en un momento se fortalecieron y están fortalecidos en el fondo, porque liderado por también una nación tan poderosa como son los Estados Unidos de América, con un arsenal de armamentos que no lo tiene probablemente mucha potencia en el mundo, y aparte de que ellos liderean el mercado económico mundial. Entonces todas estas partes son situaciones que se van dando en la Europa, pero solución yo no le veo de momento. Esa guerra va a seguir soterradamente. Ellos van a tratar de no utilizar armas nucleares para poder mantener la ocupación y en definitiva para que otras naciones no traigan como consecuencia de que tuviesen que involucrarse en el conflicto. Entonces nosotros esperamos ver cómo realmente esa gran nación que hoy está padeciendo, que hoy está sufriendo, ciertamente vamos a ver cómo posteriormente, como dijera el presidente de Ucrania, Putin lo que quiere es realmente instalar un títere ahí. Definitivamente, esa es la realidad. Hoy, los países opuestos a los propósitos de Vladimir Putin y de Rusia han impuesto incluso sanciones de carácter económico, una especie de bloqueo comercial, y han descartado de inmediato la posibilidad de tener alguna respuesta bélica a este conflicto. De hecho, esto ha generado una especie de queja de parte del presidente de Ucrania. ¿Esas medidas adoptadas por esos países entiende que pueden tener algún efecto en lo inmediato contra Rusia, que entendemos no solamente cuenta con una gran potencia armamentística, sino que económicamente es un gran poder, ¿no? Mira, yo pienso que esas medidas económicas que ha realmente sancionado a aquel país dirigido por Putin no le van a hacer un efecto rápido. Cuando tú analizas esas sanciones, tú dices, sí, tentativamente va a afectar, pero la República de Cuba tiene más de 50 años con esas sanciones y vemos como el Estado cubano todavía sigue igualito. Más de 60. Exactamente. Yo realmente no creo mucho en esa parte de que tú puedas real y efectivamente con sanciones económicas pueda destruir un pueblo desde el punto de vista del régimen político. No es posible. Eso con el tiempo lo deteriora, pero recuérdate que el hombre, a través de su nacimiento, cuando el hombre no tiene una cosa, busca otra forma de vivir.
y se inventa cosas de vivir para poder subsistir. Entonces, si hoy no tengo agua, buscaré la forma de cómo buscar algo que sea más o menos parecido al agua para yo poder subsistir. Y entonces, esas medidas económicas no creo que vayan a dar en lo inmediato. Mientras tanto, de aquí a allá tú tienes la mitad del pueblo ucranio muerto con esa guerra. Entonces, ¿cuáles son los resultados? No. Entonces, a este hombre realmente lo estoy viendo como el prototipo de persona. Parecería como si estuviéramos reeditando aquel señor que dirigió a la Alemania nazi, y ese es el tipo de conducta de Putin. En su accionar, ese es el punto, es la forma de él accionar. Quizá un poco más moderna, pero en el fondo tienen los mismos criterios. Hombre, es una afirmación Bueno, muy peligrosa. Pero entonces, ya tratando de poner en perspectiva, ya el establecimiento y sin duda la extensión de esta crisis, que es impredecible, pero ¿cuáles serían las potenciales perjuicios, los daños que pudiera tener Latinoamérica y específicamente la República Dominicana derivado de esta crisis? Mira, hay mucha consecuencia. Tú tienes ahí, por ejemplo, un caudal de turistas rusos que estaban llegando a la República Dominicana, que posiblemente se va a disminuir. Tú tienes también una cantidad de ucranianos que venían a recrearse en la República Dominicana, iría a disminuir. Tú tienes también el acceso a lo que es la factura petrolera, que va a subir en cuanto a lo que es el costo de barril, que va a subir. Tú tienes la materia prima de muchas industrias de aquí que necesitan y real y efectivamente tener ese producto para poder procesar productos, y así sucesivamente se van a escasear como consecuencia de esa guerra, porque la guerra lo que traen es realmente es improductividad. La guerra no te dan soluciones. Lo que te da soluciones es el diálogo, sentarte, mira, vamos a ponernos de acuerdo en lo que estamos de acuerdo, en lo que estamos en desacuerdo, vamos a echarlo a un lado mientras tanto, hasta que podamos encontrar una solución que pudiera tener como consecuencia que en algún momento determinado nos pondríamos de acuerdo en base al razonamiento que pudiéramos tener las partes para buscarle una solución. Pero la guerra lo que te van a dar es miseria. La guerra no son soluciones. Es cierto, es cierto. bueno, vamos a hacer, Obi, una primera pausa comercial. Estamos conversando con Obi Saldívar, quien es viceministro administrativo de la Presidencia, con las funciones de encargado de las relaciones interinstitucionales del Poder Ejecutivo en República Dominicana. Bueno, pues como todos sabemos, ya el próximo domingo será el día de la asistencia del presidente Luis Abinader ante la Asamblea Nacional para pronunciar su discurso de rendición de cuentas. Vamos a abordar ese y otros temas, pero cuando regresemos. Orgánico Guayacanes es un proyecto dirigido a familias de escasos recursos. Este proyecto comenzó yo escuchando una conversación donde estaban comentando que iban a traer el proyecto a la comunidad, y yo dije, ay, me gustaría integrarme porque me gusta la agricultura. Somos un grupo de mujeres emprendedoras que queremos cambiar nuestra calidad de vida, ya que ha mejorado bastante luego de la pandemia, después que empezamos nuestro trabajo aquí. En lo personal, a mí me ha cambiado bastante, porque ha mejorado los ingresos en la casa. Me siento agradecida con nuestro señor presidente y con Supérate por tomarnos en cuenta para que nosotras seamos parte del cambio. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga.
Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Pero mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto? Ma, lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta casi $100. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso? Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un sinnúmero de países que están sufriendo la misma crisis. Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Desde nuestra llegada al Ministerio de Educación, asumimos la firme decisión de garantizar el cumplimiento del artículo 63 de la Constitución de la República Dominicana, que establece que todas las personas tienen igual derecho al acceso a la educación sin más limitaciones que le imponen sus competencias, sus actitudes y su dedicación. Por eso quiero reiterar el compromiso de nuestro ministerio con garantizar a los adultos y a las personas jóvenes también que por diferentes motivos y causas no pudieron completar sus estudios primarios y secundarios, garantizarles una oportunidad para que puedan hacerlo con calidad. Al montarte en nuestros autobuses, utiliza tu mascarilla. Con esto te proteges y nos ayuda a detener la propagación del virus. Ayúdanos a ayudarte. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con Consensuando y seguimos con esta interesante conversación con el viceministro administrativo de la presidencia, el señor Obi Saldívar. Obi, antes de la pausa conversábamos sobre la asistencia del presidente Luis Abinader ante la Asamblea Nacional este domingo 27 de febrero. Conocer sus expectativas en estos momentos en que el jefe del Ejecutivo acude a esta importante actividad en medio de toda esta situación de convulsión por la recién iniciada intervención militar de Rusia contra Ucrania, más el país que se recupera de los efectos de una pandemia fruto del COVID-19, saber su visión de esta locución del presidente en el día de mañana. Mira, como así lo señala la Constitución de la República, cada 27 de febrero el presidente de turno va al Congreso Nacional a rendir cuenta sobre la ejecución presupuestaria del año que transcurre. Natural que debemos nosotros, como gobierno que somos, cumplir con la obligación y las leyes que nos indica la Constitución de la República, y el presidente estará ahí para rendir cuenta a todo el pueblo dominicano del ejercicio presupuestario que le ha tocado dirigir en estos momentos. Obi se puede considerar el primer año completo, aunque es su segunda participación en el Congreso. La primera vez correspondieron unos primeros 7 meses, ¿no? Ahora corresponde su primer año completo de ejecución de presupuesto, y hay una especie de que mucha gente quiere saber de las realizaciones que ha hecho el presidente Luis Abinader en esa materia. Si nos puede dar un adelanto de esa visión que se tiene desde la parte oficial de qué se puede mostrar ante el Congreso en ese día. Mira, el presidente ha hecho grandes inversiones sociales en lo que respecta al año presupuestario que acaba de concluir, y que a raíz de ahí le dirá al pueblo dominicano a dónde ha sido su mayor inversión. Aunque de todo es sabido que desde que llegamos al gobierno el presidente hizo un esfuerzo extraordinario
para mitigar lo que en ese momento estaba viviendo en términos de salubridad el pueblo dominicano, y hizo grandes inversiones para que tuviéramos aquí la vacuna, que pudiéramos apalear lo que es ese mal que ha dado muy fuerte al mundo entero, y que, dicho sea de paso, podemos recordar que uno de los primeros países de Latinoamérica que hizo inversiones y rápidamente llegaron esas vacunas fue la República Dominicana. Y nosotros hemos sido pioneros en muchas cosas en términos de lo que es esta pandemia, porque también fuimos los primeros en sugerir que se pusiera una tercera dosis como refuerzo, que ninguna Latinoamérica lo había iniciado en ese momento. Fíjate ahora, también somos los pioneros en real y efectivamente de ya quitar todo lo que son los requisitos, las prohibiciones en términos de salubridad que había, y que no usáramos hoy en día mascarilla. Claro, eso es una responsabilidad ya de cada ciudadano de tenerla o no tenerla. Yo prefiero seguirla usando en algunos escenarios y le exhorto al pueblo dominicano a seguirla usando, aunque no sea obligatoria en algunos escenarios, porque todavía nosotros, independientemente que los índices han bajado sustancialmente y estamos viendo una pandemia que nosotros como gobierno la hemos combatido fuertemente, y ya el pueblo dominicano se siente que la economía se está restableciendo en esa dirección, porque cuando no hay productividad, no hay movimiento económico, que todo el mundo realmente no tiene esa capacidad, esa visión, porque tenemos un pueblo enfermo. Entonces, eso indica que las empresas, que los negocios, que una serie de negocios también, inclusive hasta informales, van a dejar de tener ese movimiento económico, y en consecuencia nosotros vamos a tener dificultades en cuanto a una economía si usted no sabe manejar la situación. Gracias a Dios, el presidente de la República, el ciudadano presidente Luis Abinader Corona, ha sabido manejar la situación de salud, ha sabido manejar el país, y vamos rumbo a un país que quiere con transparencia que un hombre le siga y le administre, como hasta el día de hoy lo ha hecho el presidente Luis Abinader. Señor Saldívar, mucha gente nos preguntamos, en el contexto de esta crisis, de pandemia me refiero en este momento, ¿cómo el presidente Luis Abinader pudo hacer los arreglos necesarios para que la economía dominicana pudiera en el año 2021 florecer una vez más y tener un crecimiento de 2 dígitos, del cual prácticamente no tiene precedentes en los últimos 25 años? ¿Cómo se pudo obtener esa sinergia en este momento de crisis? Aperturando el país, abriendo el país, porque recuérdate que el país estaba prácticamente cerrado. Entonces el presidente se la jugó abriendo el país, desafiando al COVID-19 para que nosotros pudiéramos tener realmente una economía que fluctuara mínimamente, porque si tú no abrías el país, entonces cuando tú tienes un negocio y tú lo cierras, el negocio va a quebrar, porque en definitiva los productos tú no los vas a vender, ni vas a seguir comprando y vendiendo. Entonces, en consecuencia, lo que hizo el presidente fue aperturar el país. Cuando muchos no creían en esa apertura de que no debían aperturar el país, que no se debía abrir el país, el presidente se arriesgó y la abrió. Como el presidente se arriesgó también y abrió todo lo que son los puntos turísticos, como el presidente también se arriesgó y aperturó el ya no uso de la mascarilla, el ya no uso de los controles de la fecha fatal, es decir, de que usted ya a las 10 de la noche tenía que estar en su casa. No, el presidente entendió que ya no había razón de eso, y que, quiera ser o no, las ovejas tú las puedes inmunizar, pero es juntándolas todas. Si no, llega un momento
en que hay una parte de oveja por allá, otra parte de oveja por acá, y va a seguir la enfermedad. Pero si tú la juntas, tú la vas a inmunizar. Y en consecuencia, nosotros que ya teníamos más de un 60% de vacunados en el país, ya había que juntar a los dominicanos para que viniera entonces, como dicen, el rebaño de las ovejas. Muy bien, Hoy, conjuntamente con esa recuperación económica que está mostrando el país, con esa apertura, ha venido un elemento, un factor que también ha generado mucha preocupación, que es el efecto inflacionario que se ha generado fruto de que la economía estaba parada, se ha reactivado, pero también hay unos efectos internacionales a raíz de la crisis de los vagones, la crisis de los contenedores y todo eso, el incremento de muchos commodities y materias primas, ha tenido un impacto bastante fuerte en la economía de las clases más o menos poseídas de República Dominicana, y hay una gran preocupación, el poder adquisitivo de la gente se ha disminuido bastante. ¿Cómo hacer frente desde el gobierno para poder enfrentar, poder mitigar esta situación, cuando también tenemos un elemento ahora que también amenaza, que es que el precio del combustible pueda seguir aumentando a raíz de esta crisis entre Ucrania y Rusia? Cuando tú analizas real y efectivamente el combustible, sobre todo el petróleo, te das cuenta que hay una escalada alcista cíclica. En el 2014 los precios de los carburantes estaban altísimos. Posteriormente, al tener una sobreproducción, comienza a empujar el precio y lo presiona y comienza a bajar. Es natural que ante esta pandemia en el mundo entero y que posteriormente este problema de este conflicto entre Ucrania y Rusia, es natural que el petróleo comience a subir porque los mercados comienzan a tener un nerviosismo y eso trae como consecuencia el que la producción no sea en su máxima expresión, sino que comiencen a escasearse como consecuencia también de la pandemia, porque ¿dónde era que estábamos? Estábamos la mayoría en la casa, cuidándonos de no salir mucho a la calle para no contaminarnos. Entonces ahí había una producción que se estaba disminuyendo. Entonces no es un factor endógeno, es un factor también exógeno. Es decir, esta crisis es mundial y nosotros vamos a tener que posiblemente un poco constreñirnos en los gastos y constreñirnos en cierto consumo para nosotros poder tener una economía un poco más holgada. No podemos hoy en día, con esta situación que se está presentando a nivel mundial, de seguir en el más grande de los consumos. Debemos tener la capacidad, la familia, el dominicano, el mundo, de un poco austerizarnos todos para que podamos nosotros un poco combatir lo que es esta inflación. Porque esa inflación hace rato que comenzó, no es con la guerra que ha comenzado. Con la guerra se va a agudizar, porque eso comenzó con la pandemia. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que el mundo debe de flexibilizar muchas cosas y que aquellos actores que están sumergidos en esta guerra deben reflexionar, porque no pueden ver en la economía de sus países, tienen que ver la economía del mundo. No pueden ver los muertos que solamente van a estar allá. También ellos con su conducta pudieran matar mucha gente en el mundo, porque no tengan esa facilidad de poder, del poder adquisitivo para subsistir como ser humano. Definitivamente es un asunto mundial del cual la República Dominicana tampoco puede escapar. Señor Saldívar, también en sus funciones de viceministro, el presidente de la República, el jefe del Estado, Luis Abinader,
pues tiene la posibilidad de redireccionar sus facultades y en este caso a usted lo ha designado o lo está utilizando como un enlace interinstitucional en lo que tiene que ver con la agenda legislativa del Poder Ejecutivo. Si usted pudiera abundar de cuáles son esos proyectos, de los cuales usted ha tenido la oportunidad de hacer ese diálogo, de esa operación dialógica con las distintas cámaras, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, cuáles son los proyectos que el Poder Ejecutivo más está priorizando y más se está empoderando y que usted entiende que en la próxima legislatura pues se le va a dar curso. Mira, hay varios proyectos importantes que tan pronto nosotros asumimos la responsabilidad que nos designara el presidente de la República en esa dirección, nos dio una carpeta con una serie de proyectos importantes para el país y que lo vemos beneficioso para el desarrollo de los dominicanos y las dominicanas. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el proyecto de ley de organización territorial, uso de suelo y asentamiento humano. Nosotros no podemos seguir en los terrenos fértiles para sembrar la alimentación de los dominicanos y las dominicanas, sembrarlo. Entonces va a llegar un momento que no vamos a tener espacio geográfico para nosotros producir los alimentos. Pero también nosotros tenemos que decir que tenemos que hacer una organización en términos de todo ese terreno para la producción. ¿Qué podemos producir en la loma X? ¿Qué podemos producir en el llano? ¿Qué podemos producir en una tierra que si lo que es de producir chivo, producimos chivo? ¿Me entiendes? Y así sucesivamente. Es importante esta ley, que debió ser una ley que debió de salir antes que la ley 6400. ¿Por qué yo digo antes? Porque esto es lo que te da a ti realmente la eficiencia en términos de los terrenos, para nosotros saber dónde podemos sembrar árboles, por ejemplo, antes de que controlar que lo que hayan hay que cortarlo o no cortarlo. Entonces, hay una serie de terrenos que se prestan para una cosa y otros se prestan para otra, pero no podemos seguir haciendo grandes urbanizaciones en terrenos que son productivos. Imagínate tú que sigamos, por ejemplo, usted que es de La Vega, Jimabajo, vamos a convertir a Jimabajo en una gran ciudad, una urbe de infraestructura. Entonces, ¿cuál es el arroz que vamos a comer? Es el granero de la República Dominicana. Exactamente. ¿A dónde que vamos a comer arroz? Porque no lo vamos a poder sembrar en las casas. Entonces, hay una serie de leyes importantes, esa es una de ellas. Tenemos también la extinción de dominio. No es posible que los delincuentes sigan haciendo riqueza ilícita y convirtiéndola posteriormente en riqueza lícita. Entonces, esa es una ley muy importante para el exterminio de aquellas riquezas ilícitas que se hacen y que muchas veces en los tribunales se pierden, se dañan muchas de esas riquezas. Me da un paréntesis, Obi, perdón. ¿Sí? ¿Es prioridad del Ejecutivo esa ley? Porque vemos sí, al senador Antonio Taveras incluso tomando firma como que si existiese una especie de oposición dentro del... Para nada. Es natural que los congresistas la discutan, realmente tengan un punto de vista del enfoque de algún reglamento, que haya ahí algún artículo que yo no esté de acuerdo, y es natural que yo la mejore en ese sentido. Claro, y la vamos a mejorar, porque no es porque el Ejecutivo la haya enviado así, tenga el Senado que aprobarla tal y como la manda el Ejecutivo. Hay que mejorarla. Hay cosas en las que algunos legisladores están de acuerdo, hay otras en las que no están de acuerdo, pero la vamos a mejorar. Esa es la naturaleza del Parlamento, ¿no? La ley orgánica de la Cámara de Cuentas, porque nosotros tenemos que tener una Cámara de Cuentas independiente, una Cámara de Cuentas que realmente fiscalice los recursos que invierten los gobiernos y los funcionarios del gobierno
hay que fiscalizarlo de tal forma que nosotros podamos tener un Estado transparente para que no tengamos tantos escándalos como el que hemos tenido a través de la historia, pero hoy más que nunca vemos cómo los escándalos en términos de corrupción han estado a la orden del día en la República Dominicana. Tenemos el proyecto también de la Contraloría General de la República, porque tú tienes que tener un equilibrio entre lo que es real y efectivamente los controles fiscales. Internos y externos. Externos y externos, exactamente, para que, bueno, la Contraloría dice que esto está así, pero es posible que la Cámara de Cuentas no lo vea así, y entonces que hagamos lo que sea una fiscalización correcta, una inversión correcta, que no se escape ni un solo centavo de lo que es los ingresos que pagan los ciudadanos y ciudadanas de la República Dominicana. Pero también el proyecto de la Dirección General de Ética y Transparencia que tenemos ahí en el Congreso, que es un proyecto también que tenemos que darle salida, tenemos que socializarlo con el Congreso Nacional, pero también tenemos otros proyectos importantes que están ahí. El Código Penal. Nosotros hace miles de años que no tenemos un Código Penal. ¿Y cómo vamos a penalizar las inconductas de los ciudadanos y el delinquir a esas leyes de la República Dominicana si no tenemos un código que lo castigue como debe de castigar al ciudadano que violenta esas leyes, ese sistema jurídico que tenemos en la República Dominicana? Doctor, muy interesante. También quisiéramos, si usted puede compartir cuáles son las líneas generales, los puntos principales en la propuesta de reforma constitucional que ha enviado el Poder Ejecutivo al Consejo Económico y Social, que lo que se entiende es, de acuerdo a lo que se ha manejado en la prensa, de que el Poder Ejecutivo prácticamente le ha dicho al CONCES, al Consejo Económico y Social, que las decisiones serían prácticamente vinculantes en ese sentido. ¿Usted pudiera abundar sobre esos puntos? Mira, real y efectivamente, la República Dominicana tiene que cada día fortalecerse con un sistema jurídico constitucional. Y ya que nosotros hemos planteado la independencia del Ministerio Público y hasta el día de hoy lo hemos dejado actuar con independencia y más con una Procuradora General de la República que está llena y vestida de muchos conocimientos y de mucha vivencia jurídica, aparte de ser una persona muy capaz. Ella fue profesora mía en la universidad, conozco de su capacidad y conozco de su seriedad y de su responsabilidad. Tú tienes ahí también el proyecto de ley que también sometimos de la Dirección Nacional de Inteligencia, que también es una prioridad nuestra. Tenemos ahí también, real y efectivamente, la reforma a lo que es la ley electoral, que debiera ser, hay una parte de la reforma de la ley electoral que debiera ser constitucional. Tú tienes también el plebiscito, que fue una figura que nosotros introdujimos como un proyecto de ley muy importante y todavía no se ha conocido. Y entre otras cosas que debieran estar en la Constitución de la República, porque la Constitución, a veces los gobernantes de turno, muchas veces la utilizan para reformarla, pero para su bien personal, y no debe de ser la Constitución un instrumento para beneficios personales, sino un instrumento jurídicamente para organizar los deberes y los derechos de lo que es la sociedad dominicana. Bueno, vamos a una última pausa comercial, Obi. Vamos a seguir en esta conversación, pero después de estos anuncios, así que sigue en sintonía con Consensuando. ¿Cuánto queda?
La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley que regula el patrimonio empresarial del Estado, los fideicomisos públicos y crea el Centro Nacional de Empresas y Fideicomisos Públicos. El presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, planteó que la pieza fuera aprobada en primera lectura y que los debates se produzcan cuando sea conocida la segunda lectura. En otra información, Pacheco recibió la visita de cortesía de una delegación de los Carabineros de Chile, encabezada por su director, el general Ricardo A. Yáñez Rebeco. Durante el encuentro, en el que también participó el ministro de Interior y Policía de República Dominicana, Jesús Vázquez Martínez, Pacheco agradeció la colaboración de los Carabineros de Chile para la seguridad ciudadana en República Dominicana. En otro orden, los diputados guardaron un minuto de silencio por la memoria del sacerdote padre salesiano Luis Rosario y Rafael Díaz, padre del diputado Manuel Díaz y Sergio Rafael Vargas Puentes. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Pero mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto? Ma, lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta casi $100. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso? Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un sinnúmero de países que están sufriendo la misma crisis. Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. La empresa de transmisión eléctrica dominicana, ET, está enfocada ahora mismo en resolver un problema que tenemos en la ciudad de Nagua. Esto es como consecuencia, evidentemente, de las altas temperaturas que está presentando todo el territorio nacional, y una alta temperatura va acompañada automáticamente de una demanda de electricidad, de una mayor demanda de potencia. Actualmente Nagua tiene un transformador instalado de unos 30 MVA y la demanda está llegando a unos 34 MVA. Esa móvil que sale hacia la ciudad de Nagua es una móvil que vamos a instalar de manera provisional, que es de unos 70 MVA, hasta tanto nosotros podamos transportar un transformador que tenemos en la ciudad de San Juan de la Maguana y que va a ser llevado hacia Nagua, y vamos de esa forma a poder resolver ya de manera definitiva la demanda que tendría Nagua quizá por los próximos 10 o 15 años. Estamos de vuelta en Consensuando. Muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotros. Estamos en esta conversación interesante con el viceministro administrativo de la presidencia, Obi Saldívar. Obi, en días recientes, un grupo de partidos de oposición depositó ante la Junta Central Electoral una especie de queja o denuncia, en el sentido de que desde el Poder Ejecutivo o muchos funcionarios, ¿no?, del tren gubernamental estarían sonsacando a alcaldes de la oposición con el propósito de que se vayan a apoyar al partido oficial. Usted tiene vasta experiencia en temas electorales, ¿no? Y también es un político
pues de mucha experiencia y ha vivido pues muchos escenarios de batalla en República Dominicana. Su valoración sobre esta denuncia que han hecho los partidos de oposición, ¿realmente está el gobierno comprando a los alcaldes? Mira, nunca ha sido nuestra conducta, ni lo será nunca en esa dirección, ni la persona quien te habla, ni mucho menos el gobierno que nosotros representamos. Lo que pasa es que el ser humano está donde lo tratan bien. Donde no lo tratan bien, el ser humano no va a estar. Hay muchos alcaldes que entienden que el presidente no ha sido un hombre excluyente y en consecuencia su estilo de gobernar le ha simpatizado y por eso algunos han dado el paso, porque recuerda que en el pasado ni siquiera le daban un 5% a los ayuntamientos, ni mucho menos, y en cambio nosotros hoy en día le estamos dando un 6%, casi un 7%, y aparte de eso le hemos dado recursos para determinadas obras en específica, como fue el caso de enero, que el presidente le entregó a la Liga Municipal Dominicana más de 4.000 millones de pesos para aceras, contenes, mataderos y cementerios. O sea, esos recursos van destinados específicamente para una inversión. Pero ¿por qué el presidente hace eso? Porque el presidente entiende que tú tienes que ir mejorando desde el más remoto lugar del país y tratar de hacer las inversiones para que el dominicano y la dominicana tenga calidad de vida en esa dirección. Y en la medida en que tú descentralizas, ganamos todos. Porque en cambio tú sabes que cuando tú haces solamente una inversión en la capital, pero aquellos lugares, aquellos pueblos remotos que no están cerca de la capital, tienen el mismo derecho porque pagan los mismos impuestos. Entonces, en esa dirección es que muchos de esos alcaldes han entendido, algunos porque vienen del origen de nosotros también, vamos a estar claros, muchos vienen del origen del partido, del otrora Partido Revolucionario Dominicano, y han entendido que ellos no tienen razón ya estar en ese partido, porque en definitiva nosotros somos el nacimiento, el fruto de la esencia del Partido Revolucionario Dominicano, que hoy lo hemos denominado con 2 letras igual y una letra diferente, que la convertimos, la dominicana, la convertimos en moderno. Tan sencillo como eso. Pero nosotros somos la esencia de aquel partido de Peña Gómez, de aquel partido de Atoy de Camps, de aquel partido de muchos líderes que estuvieron ahí y que decidió Miguel Vargas Maldonado acabar con esa esencia y entonces convertir al PRD realmente en un instrumento de negocios. ¿Me entiendes? Esa es la realidad de la vida. Entonces, el negociante hoy no puede decir que el otro es negociante, porque en el fondo ellos fueron los que destruyeron a esos compañeros que hoy están aquí, quisieron destruirlo, y por eso están en el PRM, porque aquí es donde se sienten bien y cómodos, y se sienten que verdaderamente ellos pueden hacer un buen trabajo en los diferentes municipios, en los diferentes distritos. Entonces, no hay tal persecución, ni casa, ni soborno, ni, como dice el término políticamente hablando, transfugismo, transfugismo. No hay tal transfugismo. Parte de la dinámica de la política. Discúlpame la comparación, pero tú estás en tu casa y hay un vecino que vive cerca de ti, pero el vecino tiene un perro. ¿Qué pasa? El vecino no le echa comida. El perro se te aparece todos los días en tu casa. Oye, llega un momento en que ya ese perro no es del vecino, es tuyo. Porque así como es el perro, es el ser humano. Está donde se siente bien, está donde lo atienden bien. Y es por eso que realmente el ser humano
es la única razón de vivir y el único sentir de que podamos tener calidad de vida. Hay un aspecto, señor Saldívar, que la prensa publica en esta semana, que el Tribunal Constitucional acaba de declarar inconstitucional varios artículos también de la ley electoral que tenían que ver con la difusión en los medios de comunicación de campaña política. Uno realmente a veces es inevitable preguntarse entonces cómo se pudiera regular la campaña si entonces a la campaña no se le pone un plazo. No sé si usted me entiende. ¿Qué usted cree que podemos hacer en ese sentido? Lo primero es que el Tribunal Constitucional, con razón o sin razón, denaturalizó esa ley. Nosotros lo que tenemos que abocarnos, tanto en el Congreso Nacional como en el Foro Social, tenemos que abocarnos a producir una ley de partido político, un régimen electoral completo, un código electoral. ¿Me entiendes? Porque definitivamente hay muchos artículos que fueron eliminados por el Tribunal Constitucional de la República y hay otros que realmente cuando tú la analizas la ley ya no tiene razón de ser. Hay cosas que han acontecido que también necesitan ser reglamentadas. Y es por eso que nosotros tenemos que darnos un código electoral lo más pronto posible. Ya hay subcomisiones que están analizando y estudiando en el Foro Social cuál es la propuesta que van a llevar muchos de esos partidos de oposición, que también tienen su propuesta, y veremos y tendremos una ley electoral conjuntamente con la Junta Central Electoral, que también debe de colaborar en esa dirección porque tiene capacidad de propuesta de ley por la Constitución de la República. Sí, ellos hicieron una propuesta en el Congreso, pero ahora en el foro también se está estudiando la propuesta que se van a hacer, se hará un injerto de todo eso y tendremos una ley electoral, un código electoral que el Tribunal Constitucional no tenga por qué objetárnoslos. Se nos acaba ya casi el tiempo, Obi, pero bastante breve. ¿Considera existe el tiempo suficiente en el Consejo Económico y Social para llegar a consensos con todas esas iniciativas que promueve el Ejecutivo, esa ola de reforma de unos ya 13 puntos, más una reforma a la Constitución, en lo que digamos que prácticamente un año sería lo que falta para poder consensuar y aprobar esas iniciativas? Mira, yo pienso que en lo que respecta a la ley electoral, claro que tenemos que ponernos de acuerdo porque no podemos ir a un proceso electoral sin una regla, sin una norma. Esa es una obligación. Claro, es un mandato urgente. Entonces, en ese sentido, tendremos que ponernos de acuerdo para sancionar esa ley. En el otro sentido de lo que es la reforma constitucional, bueno, pues ya veremos los pasos que se estén dando. Tampoco no es que nosotros estamos desesperados para que se haga una reforma. Ahora, la reforma debe de ir, pero no puede ir si no es consensuada. Porque lamentablemente tú no puedes hacer una carta magna para un grupo, tienes que hacerla para el país. Y en ese sentido, cuando la clase política tome la conciencia del lugar de que tenemos que provocar una constitución más amplia, más independiente, que hayan instituciones más fuertes, más sólidas, que es lo que en definitiva tenemos nosotros que todos los días seguir propugnando de que nosotros tengamos instituciones sólidas, fuertes, para que este régimen presidencial no tenga debilidades de que pueda flaquear en algún momento determinado. Bien, la verdad que le damos las gracias, señor Gracias Saldívar, a ustedes por tener la consecuencia de aceptar nuestra invitación. Esperamos poder tenerlo con nosotros en un tiempo breve y a todos ustedes les invitamos a que continúe el próximo sábado en su programa Consensuando.